Bienvenido a Espacio Profundo TV, donde el universo deja de ser un simple escenario y se convierte en un mensaje que espera ser descifrado. Allá afuera, más allá del brillo de las estrellas, algo se mueve. Algo que no sigue las reglas conocidas de la física, ni los patrones que la ciencia puede explicar. Los astrónomos lo llaman 3I Atlas. Pero para muchos, es mucho más que un cometa. Hoy, exploraremos los secretos que esconde este visitante interestelar y las preguntas que su sola existencia ha despertado en la mente humana. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu forma de mirar el cielo para siempre. Esto es Espacio Profundo TV. En julio de 2025, el mundo de la astronomía se agitó profundamente. Se había observado un nuevo cuerpo celeste dentro del sistema solar. Al principio se pensó que sería uno de los incontables cometas desconocidos que orbitan miles de veces alrededor del Sol. Pero en el momento en que se midió su velocidad quedó claro que se trataba de algo diferente. La velocidad de ese objeto era asombrosa. 67 kilómetros por segundo. Si recordáramos que la tercera velocidad cósmica, es decir, la velocidad necesaria para escapar del sistema solar, es de 42.1 kilómetros por segundo, se hace evidente que este objeto, bautizado como 3I Atlas, es un viajero interestelar. Este es el tercer cuerpo celeste confirmado que proviene del exterior de nuestro sistema solar. El primero fue Oumuamua en 2017, seguido por el cometa Borisov en 2019. Sin embargo, 3I Atlas no era un simple visitante. Su órbita, su composición química y su comportamiento sacudieron por completo los fundamentos de lo que creíamos saber sobre los cometas. Esto es, Espacio Profundo TV. Los datos extraños e incomprensibles sobre este objeto se siguen acumulándose en este mismo instante y hoy vamos a contarte con todo detalle lo último que se sabe sobre él. Una órbita enigmática. Que este cuerpo celeste proviniera del espacio interestelar quedaba claro también por su órbita. Aquí conviene recordar el concepto de excentricidad orbital. La excentricidad es un valor numérico que indica cuán alargada es una órbita elíptica. Si la excentricidad es 0, significa que la órbita es un círculo perfecto. Un valor mayor que 0 pero menor que 1 indica una elipse. Y cuanto más se acerca a 1, más alargada es. Si la excentricidad es exactamente 1, entonces se trata de una parábola, una órbita límite. Y si supera 1, hablamos de una hipérbola, es decir, una trayectoria proveniente del espacio interestelar que se aleja para no volver jamás. Por ejemplo, la excentricidad de la Tierra es de apenas una órbita casi circular. Incluso el cometa Halley tiene una excentricidad de aproximadamente 0.97. Pero la excentricidad de 3I Atlas superaba el valor de 6. Es decir, este objeto no estaba atrapado por la gravedad del Sol, sino que simplemente cruzaba el sistema solar en su viaje por el espacio infinito. Hasta aquí, todo entra dentro de los fundamentos de la mecánica celeste. Pero lo verdaderamente asombroso era otra cosa. Nos referimos a la inclinación orbital. La órbita de este cuerpo celeste estaba inclinada apenas unos 5 grados con respecto al plano de la eclíptica, ese en el que orbitan la Tierra y los demás planetas del sistema solar. En otras palabras, entró en el mismo plano en el que giran todos los planetas, como si lo hubiera hecho con absoluta precisión. La probabilidad de que algo así ocurra por casualidad es inferior al 0.2%. Tamaño y forma del núcleo. La siguiente incógnita que enfrentaron los científicos: ¿cuán grande es este viajero? Porque es precisamente el tamaño del núcleo lo que determina cuánto tiempo permanece activo y cómo se comporta al acercarse al Sol. Las observaciones del telescopio espacial Hubble ofrecieron pistas para estimar el límite superior de ese tamaño, eliminando el efecto de la coma, la nube de gas brillante que lo rodea. Se calcula que el diámetro del núcleo no supera los 5 a 6 kilómetros. Sin embargo, su tamaño exacto sigue siendo desconocido y en realidad podría tener apenas unos pocos cientos de metros. En resumen, podría tratarse de un bloque rocoso del tamaño de una ciudad o de una enorme masa de hielo comparable a una cordillera, o quizás de un artefacto artificial. Pero mientras la coma siga ocultando su cuerpo principal, la verdad continuará envuelta en misterio.
Un choque químico. Cuando el telescopio espacial James Webb se sumó a las observaciones de TRES y Atlas, los investigadores se toparon con un hallazgo impactante. Al analizar el espectro de la coma, descubrieron que las proporciones de los gases eran anómalas. La cantidad de dióxido de carbono era unas 8 veces mayor que la del agua. Algo así es impensable en los cometas del sistema solar. Normalmente, el agua es el componente principal y el dióxido de carbono se encuentra en cantidades decenas de veces menores. Pero eso era solo el comienzo. Análisis posteriores detectaron en la composición del cometa moléculas orgánicas, compuestos que contienen azufre e incluso átomos de níquel. Lo sorprendente fue que apenas se detectó hierro. En condiciones químicas normales, el níquel y el hierro siempre van juntos, pero aquí estaban completamente separados. Este resultado sugiere que TRES y Atlas se formó en un entorno completamente una cuna dentro de otro sistema planetario. Un lugar donde el dióxido de carbono era más abundante que el agua y donde el níquel podía evaporarse sin estar ligado al hierro. En otras palabras, no se trata simplemente de un cometa visitante, sino de un fragmento de un sistema planetario alienígena mucho más antiguo que la Tierra o el propio Sol. Incluso su aspecto lo diferenciaba claramente de los demás cometas. La coma tenía un leve tono verdoso. Normalmente, ese color verde es producido por el C-carbono diatómico que brilla al ser excitado por la radiación ultravioleta del Sol. Sin embargo, hasta julio y agosto de 2025 no se había confirmado la presencia de C en TRES y Atlas. Es decir, TRES y Atlas brilla literalmente con una luz alienígena, revelando su carácter extraordinario mientras sigue envuelto en muchos misterios. Un chorro desconcertante. Sin embargo, lo más impactante no fueron los enigmas químicos, sino el propio comportamiento de este cometa. Telescopios de todo el mundo captaron un fenómeno extraño. Desde el lado de TRES y Atlas iluminado por el Sol, surgía con fuerza un chorro brillante y estable. Y lo más sorprendente, la dirección de ese chorro era completamente opuesta a lo habitual. Mientras todos los cometas son empujados lejos del Sol, este apuntaba hacia el Sol. Los medios de inmediato hicieron ruido con titulares sensacionalistas como una cola invertida. Estamos ante un evento extraordinario. Pero los científicos calmaron los ánimos explicando que no se trataba de una cola orientada por el viento solar que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Esto era una emisión localizada de material que brotaba desde una parte de la coma. Se planteó que en la superficie del cometa había grandes depósitos de hielo de dióxido de carbono concentrados en puntos específicos. Cuando ese hielo se evaporaba de golpe por efecto del calor solar, se producía una eyección tan poderosa que podía superar incluso la presión del viento solar en distancias cercanas. Entonces no fue tan sensacional como parecía. Al contrario, fue absolutamente sensacional. Porque cuando los científicos intentaron hacer cálculos basados en esa teoría de evaporación, todos los resultados se derrumbaron. No lograban explicar la estabilidad del chorro ni su direccionalidad tan precisa y estrecha. Probaron con simulaciones cambiando todos los parámetros. La velocidad de rotación del núcleo, el tamaño de las partículas de polvo, la temperatura superficial. Y aún así no funcionó. Las predicciones de los modelos y las imágenes reales captadas por los telescopios no coincidían en absoluto. Lo que tenían ante sus ojos los astrónomos era un fenómeno nunca antes visto. TRES y Atlas parecía estar yo no obedezco las leyes físicas de los cometas. Indicios de una fuerza propulsora. Pero lo extraño no terminaba ahí. Los astrónomos comenzaron a comparar en detalle la órbita real de TRES y Atlas con los cálculos basados en la teoría gravitacional clásica. Entonces descubrieron que, aunque mínima, existía una desviación real respecto a la trayectoria prevista. Esa desviación diminuta se acumulaba con el tiempo y lo hacía siempre en la misma dirección, apuntando hacia el Sol, igual que aquel misterioso chorro. Sin embargo, al incorporar al modelo una leve aceleración no gravitatoria del orden de 4 por 10 a la menos 7 metros por segundo al cuadrado, la concordancia con las observaciones se volvió casi perfecta. Esa aceleración es tan débil como el peso de una pluma en la palma de la mano, pero actúa sobre un colosal bloque de hielo de millones de toneladas.
Y en el espacio, incluso una fuerza tan minúscula puede causar grandes efectos desviando la trayectoria miles de kilómetros. Este hecho llevó a algunos investigadores a plantear una hipótesis audaz. ¿Y si se trataba de una eyección de material inusual o incluso de un fenómeno más extraño aún? El reconocido astrofísico de Harvard Avi Loeb propuso lo tal vez 3 y Atlas no sea un objeto natural sino una sonda artificial que utiliza el principio de un motor iónico. A sus ojos, aquel chorro de gas tan fino y concentrado se asemejaba a un impulso direccional controlado. Pero eso era más una metáfora que una afirmación literal. Los gases de escape de un motor iónico real no son visibles y en este caso, el chorro de dióxido de carbono y polvo era claramente observable. Además, la dirección del chorro era hacia el Sol, lo cual, según las leyes de la física, no implicaría aceleración, sino desaceleración. Por lo tanto, se descarta la posibilidad de un sistema de propulsión. A pesar de su carácter extraordinario, estamos ante un fenómeno natural. El eco de Oumuamua y Borisov. No es la primera vez que un viajero interestelar desconcierta a los científicos. En 2017 apareció Oumuamua. No tenía cola ni emitía gases y aún así presentaba una aceleración extraña y continua. En aquel entonces incluso se llegó a especular que esa fuerza anómala podría deberse a una vela solar de origen extraterrestre. 2 años después llegó el segundo visitante, el cometa Borisov. Ese sí tenía el aspecto una coma brillante, una cola típica y una composición parecida a la de los cometas del sistema solar. Gracias a eso, por un momento recuperamos la sensación de seguridad de que todo era como siempre. Pero ahora, con 3 y Atlas, la historia ha vuelto a dar un giro dramático. Tiene cola, sí, pero su comportamiento es extraño. Tiene gases, pero con proporciones anómalas. También muestra aceleración, pero en una dirección contraria a la lógica de la física. Cada vez que aparece un visitante del espacio interestelar nos vemos obligados a recordar que otros mundos no se rigen por nuestras reglas. Oumuamua, el cometa Borisov y ahora 3 y Atlas son los 3 capítulos de una misma historia colosal. Y con cada nuevo capítulo, los misterios se hacen más profundos. Y el momento más tenso de esta historia aún está por llegar. A finales de octubre de 2025 3 y Atlas alcanzará su punto más cercano al Sol apenas 1.35 unidades astronómicas un poco más allá de la órbita terrestre. Y justo entonces, quedará oculto detrás del Sol. Este fenómeno se conoce como conjunción solar. Ningún telescopio óptico ni radiotelescopio puede observar a través del Sol. Así que aunque durante ese periodo ocurriera algo crucial, una actividad explosiva, una desviación orbital o incluso la desintegración del núcleo, no podríamos presenciarlo. 3 y Atlas volverá a aparecer por detrás del Sol unas semanas después y solo entonces sabremos si durante su paso por esa región invisible a nuestros ojos le ocurrió algo a este tercer visitante de otro mundo. Un mensaje desde otro mundo. 3 y Atlas no es un cometa cualquiera. Lleva consigo la huella química de otro sistema estelar. Desafía las leyes físicas que conocemos y desaparece justo en el momento en que más deseamos observarlo. Es un mensajero que ha cruzado miles de millones de años para llegar hasta aquí. Nacido en un sistema estelar lejano en las heladas profundidades del espacio, tal vez cerca de una enana roja, fue expulsado por alguna causa desconocida y vagó por la galaxia durante millones de años. Y justo ahora, en este preciso instante, atraviesa nuestro sistema solar por única vez, dejando tras de sí nuevos misterios y preguntas para desaparecer para siempre. Cuando reaparezca desde detrás del Sol, los astrónomos volverán a apuntar sus telescopios hacia él. Y en ese momento, cualquier dato, cualquier espectro, incluso una sola imagen, tendrá un valor incalculable, porque nos hablarán de un mundo lejano, tan distante que aún tomará una eternidad poder verlo con nuestros propios ojos, o tal vez ni siquiera lleguemos a verlo. Puede que 3 y Atlas sea simplemente un cometa excéntrico y nada más, pero también es cierto que en la historia de la humanidad ha habido muchas veces en que hipótesis descabelladas resultaron ser verdaderas. Y así, otro fragmento del universo revela sus secretos ante nosotros. El misterio de 3 y Atlas continúa. Y con cada nueva observación, parece susurrar una verdad que la humanidad aún no está lista para escuchar.
Si este viaje por el cosmos te ha dejado pensando. Si sientes que hay algo más allá de lo que vemos. Suscríbete a Espacio Profundo TV. Deja tu me gusta y tu comentario, queremos leerte. Y si este video te ha gustado, compártelo. Para que más mentes curiosas miren al cielo con las mismas preguntas que hoy nos acompañan. Porque en algún lugar, entre las estrellas, hay respuestas esperando ser descubiertas. Y juntos, podremos encontrarlas. Nos vemos en el próximo video. Aquí, donde la ciencia y el misterio se unen. Espacio Profundo TV.